Saludos a todas y todas las personas que nos escuchan a través de esta transmisión. Nos acompaña hoy Julián González Zúñiga, director de la revista Repertorio Americano, desde 1987, ¿verdad, don Julián? La idea de la actividad hoy es conversar un poco sobre la historia de la revista Repertorio Americano en su primera etapa, justo también con la edición de Joaquín García Monge, y también un principal énfasis en su segunda etapa, que es cuando la Universidad Nacional acoge y se vuelve una universidad depositaria de la colección personal de Joaquín García Monge, de todos sus números editados entre 1919 y 1958. 59, porque hay un número póstumo. Sí. ¿Verdad? Sí, pero el número póstumo no lo elaboró don Joaquín. Sí, pero justamente en el marco digamos, de la colección, claro. Justamente. Sí, era el tomo 50. Sí, que es el tomo 50, exactamente. Y justamente la idea de enmarcar este conversatorio o compartir, digamos, desde la revista, se enmarca desde el programa integrado de Repertorio Americano y la cátedra Joaquín García Monge del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional. Interesante porque ahorita previamente, hablando antes de iniciar, hicimos mención a la cátedra, que la cátedra nace en el instituto. No tengo el dato específico en qué momento histórico del instituto, pero no sé, Julián, si usted tiene ese espacio, digamos, allí. Es decir, la cátedra Joaquín García Monge nació junto con el instituto cuando este se creó en 1973 y era uno de los puntos que venían contemplados en los acuerdos de la comisión ad hoc que acogieron la ley recién aprobada por la Asamblea Legislativa para la creación de la Universidad Nacional. La cátedra era parte de lo que se iba a llamar en aquel momento Instituto Joaquín García Monge de Estudios Latinoamericanos, ¿verdad? Y utilizaban la sigla IEL, no la sigla IDELA. Entonces la cátedra nació, no estoy seguro si empezó a desarrollarse de inmediato ya en el 74, pero en años posteriores sí, hasta la fecha, ¿verdad? Con interrupciones, pero sí, siempre ha estado vigente, ¿verdad? Es una de las cátedras que quedan en la universidad, puesto que hubo un acuerdo hace unos años del Consejo Universitario para no crear más cátedras en la institución. Podríamos decir quizás que la cátedra Joaquín García Monge es la primera cátedra de la Universidad Nacional, así como el Repertorio Americano es la primera revista de la Universidad Nacional. Y eso es muy interesante de ver este repertorio Repertorio Americano como la primera revista. Sin embargo, bueno, Isaac Felipe Sofeifa en el primer número, en el 74. Septiembre 74, justamente, estamos hablando casi que 50 años después del primer número, editado por Joaquín García Monge, hace una mención muy característica de que repertorio en este momento, adaptado a una institución académica, una universidad necesaria como se funda la Universidad Nacional, empezaría a circular con el nombre, pero que también respondería a otro contexto y otras circunstancias, porque el cambio de los procesos de edición también había variado o se modificó también al ingresar el nombre de Repertorio Americano a la Universidad Nacional. A mí me parece algo muy interesante de lo que comenta don Julián, que es la comisión ad hoc para que Repertorio Americano sea acogido en la Universidad Nacional. Y de eso también traía como una pregunta por acá, que tal vez no sé si puede compartir o si usted tiene un poco de conocimiento sobre el proceso histórico mediante el cual Repertorio Americano o la colección personal de Joaquín García Monge llega también a la Universidad Nacional, ¿verdad? Porque... Sí. El dato que manejo por otras fuentes, puesto que yo no estaba en esa época, aún en el IDELA, es que parte del acuerdo que se firmó con la familia García Carrillo, que son los herederos de don Joaquín, o sea, su hijo, el doctor médico
Eugenio García Carrillo y los hijos de este, ¿verdad? Fue que cedían no solamente los derechos para continuar con la publicación de la revista, para revivirla, digámoslo así, sino también los números que no salieron a circulación y que conservaba la familia como parte de la herencia de don Joaquín. Todo ese material fue donado, cedido, más bien cedido a la universidad porque fue por medio de una sesión firmada por las partes, ¿verdad? Legalmente como corresponde en esos casos. Creo, si no me equivoco, lo que he podido leer sobre la comisión y también sobre la historia de que se solicitaba expresamente de la familia Carrillo, García Carrillo, de que se creara, no recuerdo si la cátedra, como lo conversábamos ahora, sí, o también de que estuviera siempre y cuando alojado, que fuese depositario el Instituto de Estudios Latinoamericanos por esa perspectiva también latinoamericanista, sí. Que siempre tuvo don Joaquín desde su proceso de edición, que es muy interesante también porque no solamente el proceso de edición o circulación para difundir el conocimiento de la realidad latinoamericana, sino también la construcción de redes y de redes de trabajo, redes de pensamiento, también de circulación de ideas. Como más allá de América Latina. Sí, más allá de América Latina, pero que era parte del objetivo. Y eso me lleva también un poco a pensar, ¿verdad? Cómo en una universidad incipiente se logra proyectar el nombre del repertorio americano. Y no hablemos del repertorio americano como simplemente la revista semanal o duodecenal que publicaba Joaquín García, sino verlo como un objeto más allá de ese contenido, sino como un objeto cultural que ha funcionado igual a través de la imprenta y todo como un soporte de historias. Y no sé, me gustaría como conversar un poco alrededor de este vínculo que genera el nombre del repertorio americano, esa herencia del repertorio americano en relación con la creación del Instituto de Estudios Latinoamericanos, ¿verdad? Y la importancia también como de conservar estos documentos. Sí, en realidad la adscripción de la revista al Instituto de Estudios Latinoamericanos, como señalé anteriormente, se iba a llamar Instituto Joaquín García Monge, pero al final no se le puso ese nombre porque era demasiado extenso posiblemente, era justamente por eso, por el vínculo que don Joaquín mantuvo siempre con la cultura latinoamericana. Incluso en su época no se hablaba tanto de Latinoamérica, se hablaba más de Hispanoamérica, ¿verdad? Incluso es el término que usa siempre la revista, ¿verdad? Entonces, eso le permitió a él, pues, desde su gestión individual, personalista, si se quiere, establecer grandes vínculos con figuras muy relevantes de la cultura, de la literatura y de las artes, incluso de la ciencia, de América Latina y más allá de nuestro continente, ¿verdad? Eso lo plasmó él en ese gran proyecto que se llamó Revista Repertorio Americano, ¿verdad? Una revista de carácter misceláneo con un formato similar al de un periódico, lo que se llama tabloide, conformada por pliegos de 4 páginas, generalmente sumaban unas 16 páginas, la mayor parte de los números, y tenía una circulación muy amplia, ¿verdad? Un dato curioso que siempre se menciona como algo anecdótico es que el mismo don Joaquín era el encargado de ir al correo, que era el medio de entonces, para el envío de los números de la revista al exterior y dentro del país, ¿verdad? Y un dato muy importante también, yo creo que la gestión de editar un número a espacios temporales tan pequeños, sí, presupuestariamente también era un gran reto. Incluso, bueno, he leído investigaciones en las cuales se dice que la imprenta Alsina o Trejos, sí, no sé si Alsina, una de las, era una. les firmaban como pagarés a 100 años
Sí, por ahí para que circulara justamente el repertorio americano sí, sin la necesidad también como de generar una deuda o algo así, sino que el objetivo era la circulación de ideas y sí, también en Hispanoamérica y también la circulación, ¿verdad? Y esto me hace pensar también mucho en cómo modifica la revista o el nombre de la revista Repertorio Americano de pasar de una sola persona encargada como editor, como bien lo decía, distribuidor, corrector, corrector. justamente que eso es algo muy interesante, que de Joaquín García se habla poco, su labor directa como editor directamente, no digamos, este, como la persona detrás del repertorio americano, sino esa labor de revisión, Transcriptor. transcriptor. Yo creo que lo único que le faltó fue hacer como levantado en las cajas de Sí, texto, sí, sí, sí. ¿verdad? Corrector de pruebas y Exactamente. demás. Pero ¿cómo pasa de una persona responsable a la universidad, a ya tener un Sí, sí, financiamiento y sí. un equipo de trabajo, Sí, ¿verdad? Que sí, eso, sí. Sí, cómo logró, sobre todo en las primeras décadas, publicar 24 números al año. Prácticamente, sí, 24. Sí, más o menos dos por mes. Sí, después fue disminuyendo, después fue un poco más irregular la sí, periodicidad, pero era mucho. sí. Iba a sus ritmos, que verdaderamente son Sí, asombrosos. Y ahora, bueno, claramente cuando la universidad acoge y se vuelve responsable de poner en circulación la revista, entra también en otra dinámica, ¿verdad? Porque sí, ya no responde a una persona editora o no, no. directora, sino que también responde a un comité editorial y también responde a también como hacia una perspectiva de instituto, una perspectiva institucional, siempre alineado a los pensamientos latinoamericanos, pero también eso lleva a otros mecanismos de evaluación, lleva a otros mecanismos de circulación y de distribución también, que se vuelve trimestral. Trimestral o trimestral, original. Originalmente era trimestral Ujú. la revista que producía el IDELA, con un formato parecido al del repertorio de don Joaquín García Monge. Y uno puede ver cómo la revista dentro de la universidad fue evolucionando de acuerdo con los cambios que se producían en el ámbito de las revistas, ¿verdad? Eh, hasta adquirir un formato muy distinto que ahora, que es el de ahora, que es un formato de libro, pero además, de acuerdo también con las demandas internacionales sobre la publicación de trabajos científicos en las universidades, ¿verdad? O sea, Y la revista se acogió a eso para poder estar al día. sí, y eso es también, bueno, a mí me hace pensar mucho también como coordinador del programa, justamente en que en el programa tenemos desde el primer ejemplar de 1919 hasta el último ejemplar impreso Ujú, de 2023. Y hablando de colección, es una colección muy extensa, siendo una de las revistas más longevas de América Latina, ujú. pero también que enfrenta muchos retos, ¿verdad? Justamente, Sí, y como Instituto de Estudios Latinoamericanos, ¿verdad? Como herederos de ese pensamiento, de la circulación de ideas y demás, sí, nos hemos enfrentado también a aspectos de conservación para poder custodiar de una manera sí, sí. adecuada esta colección de Joaquín García Monge. Me comentaba usted de algunas anécdotas también y de algunas experiencias o llamémosle vericuetos que ha tenido La la colección. colección, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, sí. Sí, la colección de la revista que corresponde a dos cosas. La colección completa de los números empastados, ¿verdad? Que vino a la universidad como legado de esa familia, y los números, digámoslo así, residuales, lo que quedó, que nunca circuló y que estaba guardado como patrimonio de la familia de don Joaquín. Esa colección, así le llamamos nosotros la colección antigua del repertorio americano, para diferenciarlo del repertorio de la Universidad Nacional. Eh, tuvo ha tenido una vida muy difícil en el sentido de que es muy voluminosa, ¿verdad? Requiere un espacio grande, más o menos, para poder
acomodarla en estantes como corresponde, pero como el IDELA ha tenido diversas sedes desde su creación, ¿verdad? La colección, perdón, ha sufrido 7 traslados, 7 mudanzas, ¿verdad? La primera, cuando llega a la Universidad Nacional, que la universidad, hasta donde tengo información, todo esto por vía oral, de gente que estuvo en esos momentos, la alojó en un garaje de una de las varias casas que alquilaba la universidad en aquella época en que todavía el campus no estaba formado. De ahí pasó a... bueno, perdón, en esa época el IDELA no tenía sede. El IDELA compartía oficinas con la Escuela de Historia. Una vez que el IDELA le asignaron una sede, que fue en la segunda planta del Correo de Heredia, ahí había otro espacio para la revista. Ahí ya fue cuando yo la conocí. Por cierto, estaba en una habitación grande, muy cómoda, y estaba ordenada. No sé cómo lo hicieron, pero estaba ordenada como se debe, por tomo, por fecha, etcétera. Perdón, todas las residuales, digamos, todo lo que son así, sí, digamos, todos los paquetes, digamos, que están en bolsas plásticas con un rotulito que las identificaba, ¿verdad? Eso sí estuvo, es la primera vez que cuando yo conocí la colección, que ya la vi ordenada, ¿verdad? Tuvieron ese cuidado de ordenarla. Ahí fue cuando yo ya empecé a involucrarme con la revista, ¿verdad? Luego el IDELA se trasladó a otro local en el centro de Heredia, que fue al costado de la Iglesia del Carmen, en un edificio, un inmueble comercial que hay allí. El IDELA estaba en la segunda planta, estaban las oficinas, ¿verdad? Y también había un local abajo que daba a la calle, un local comercial, que la universidad alquiló también exclusivamente para guardar la colección. Pero ya la colección no era solamente la colección antigua, sino también todas las revistas y libros que se recibían por canje con la revista Repertorio Americano, ¿verdad? Que era como un minicentro de documentación del IDELA. Ahí estuvo acomodada en los mismos estantes, siempre de madera, y posteriormente el IDELA se trasladó al campus de la universidad, en un edificio nuevo que se le construyó, un edificio muy particular, muy bien hecho, un edificio reciclado, diría yo, porque se utilizaron los paneles que conformaban las antiguas aulas que fueron demolidas. En ese espacio fue cuando un espacio muy cómodo, creo que es el mejor espacio que hemos tenido, incluso mejor que el edificio. Ahí fue donde se creó la sala de los próceres, que era un salón enorme. Teníamos aula, teníamos oficinas para todos, para la dirección, para la administración, para los profesores, una sala enorme de profesores, baños. Yo digo baños porque había baños, no solamente servicios, había baños. Con duchas y todo. Exacto. Cocina, bodega, de todo, comedor. Y un espacio grande, adecuado para la colección antigua. Ese fue el penúltimo traslado, uno de los últimos traslados, perdón, porque luego demolieron eso para hacer el edificio nuevo. Entonces tuvimos que irnos a un local cerca ahí frente al costado de Estudios Generales, en una calle sin salida. Ahí estuvimos. Y la colección, como estábamos temporalmente, no se acomodó, sino que se conservó en cajas en un espacio que era como un aula, ¿verdad? Luego, cuando se construyó el edificio, pues ya la colección volvió, ¿verdad?, al edificio actual, donde está en nuestras oficinas. Vamos a ir a una pausa y ahorita continuamos con esta parte para retomar algunos aspectos importantes sobre la conservación, que escuchándolo me surgen muchas dudas y sí, también como algunos aspectos para conversar. Sí. Bueno, retomamos un poco la conversación después de los, ¿cómo sería? De los 7 movimientos o de las 7 mudanzas.
que tuvo repertorio, y justamente cuando escuchaba a don Julián compartir estas mudanzas que tuvo la revista, compartió bastante información alrededor del repertorio, y a mí me gustaría rescatar justamente un punto muy especial e importante de lo que genera repertorio americano en esta segunda etapa que lo coge Lidela, que es la sección de cambios o de canjes también, ¿verdad? Como se denomina, Sí. porque Intercambios. de intercambios, sí. Canje se le denominaba más por un asunto de correo, yo creo, ¿verdad? No Sí, tanto como por un el canje concepto... era como algo así como dando y Sí, dando. sí, Era por reciprocidad. sí, por reciprocidad, ¿verdad? Entonces que eso ayudó a que la Sala de los Próceres y también repertorio americano tuviera un pequeño centro de documentación, Sí, y justamente importante porque tuvo canjes con revistas de gran importancia que todavía se publican, como la revista Casa de las Américas, también con continúa. cuadernos americanos, en ese momento también, bueno, con editoriales que surgían, digamos, en la década de los 70s o previo a eso, ¿verdad? Como siglo XXI, una editorial muy importante para el pensamiento y para los estudios de América Latina, y permitió seguir colaborando con esas redes de circulación de ideas, de intercambios de intelectuales, y que justamente sigue también como parte de yo me atrevo a denominar como parte de un centro cultural o una dinámica de un espacio cultural que, que funcionaba justamente para la difusión de las ideas, ¿verdad? Y eso también me recordaba que en algún momento me compartió que hacia los finales de los 70s o a los 80, no recuerdo con precisión, Repertorio también tuvo una serie como de patrocinios, pero también para la circulación, pero también como de ciertas librerías, de ciertos editoriales. No sé si era sí, como pobremente se dice, en especie, sí, o patrocinio también económico, económico. para que circulara, porque también los canjes llevaban implícita la necesidad de que se incluyera una manera de Sí, reseña o de circulación del libro, ¿verdad? No sé si puede sí, compartirme un poco más sí. de eso, compartirnos. Bueno, se establecieron convenios de canje con algunas editoriales, entre ellas, recuerdo, el siglo XXI. Eso significaba que ellos enviaban los libros a la revista para que la revista elaborara una reseña y se publicara en la misma revista, ¿verdad? Ese era y los libros quedaban para, para el IDELA como parte de su acervo documental. Y así funcionó varios años y hay reseñas en los primeros números de repertorio de libros del siglo XXI, también de otras editoriales que no recuerdo bien. Eso por una parte. Pero también el intercambio se dio con muchas instituciones, sobre todo universitarias, tanto de América Latina como de los Estados Unidos, principalmente, de Europa casi no, por lo menos en esa primera etapa, que nos enviaban revistas y que estas llegaban a formar parte también de ese mismo acervo de documentos del IDELA. También había suscripciones del exterior, Cierto, sí, también. sobre todo de universidades de Estados Unidos, de los centros de estudios latinoamericanos o de bibliotecas universitarias de los Estados Unidos. Eran muy proclives a establecer convenios de esta naturaleza de suscripción, ¿verdad? Enviaban el costo de la suscripción anual, lo que fuera, ¿verdad? Por medio de cheques o de otras formas de pago. Y los patrocinios económicos eran dos, uno del Ministerio de Educación Pública y otro de la Caja Costarricense de Seguro Social, ¿verdad? Esos patrocinios que eran en montos de dinero ingresaban a la universidad, ¿verdad? A la caja, digámoslo así, central de la universidad y supuestamente se utilizaban para el presupuesto de la revista. También había suscripción abierta de personas, había mucha gente que se suscribía a la revista, ¿verdad? Y se le enviaba por correo y pagaban directamente en el IDELA, así en efectivo, se le hacía un recibo y luego ese dinero se depositaba en la caja de la universidad. De esa manera más o menos circuló, además de que la circulación era mucho mayor que actualmente, ¿verdad? Porque ya no es tan necesario, puesto que la revista está en línea.
pero en otros en años no tan atrás, ¿verdad? Todavía se hacían envíos muy grandes. El tiraje de la revista rondaba los 300 números, 300 hasta 400. Y siempre quedaba un poco que no se distribuía. También se ponían números a la venta en algunas librerías cerca de la Universidad de Costa Rica, principalmente, ¿verdad? Porque aquí no había ninguna. Y de esa forma la revista iba saliendo y se iba dando a conocer cada vez más. Que yo recuerdo cuando ingresé al instituto justamente hacer los envíos, ¿verdad? Que había que etiquetar Sí, sí, sí. destinatario, todos los Todavía lo institutos. hacemos. Sí, sí, en menor cantidad Sí, mucho justamente, menos. pero sí se hace. Y también recuerdo que creo que como hasta previo a la pandemia, un poquito después, digamos, como media pandemia, se empezaron se empezó a hacer comunicación con las instituciones que nos hacían envíos, también para indicar de que por favor ya no nos enviaran canjes porque no teníamos tampoco espacio donde almacenarlo, porque justamente el acervo de la colección, tanto la que editó don Joaquín como la que se ha editado en el instituto desde hace ya 50 años, abarca muchísimo espacio y no teníamos un espacio para poder tener este material en unas condiciones adecuadas para la consulta. Y justamente eso me lleva a hablar, digamos, de un tema que compartía ahora con las mudanzas de repertorio, que es la conservación del mismo, porque el repertorio nos comentaba que cuando estuvo en Correos de Costa Rica, en la sede de Heredia, estuvo ordenado, tenía todo, digamos, por volumen, por número, ¿verdad? Todo. Ahorita tenemos justamente, no sé si responsabilidad de las mudanzas o de otros espacios también de que se desordenó un poco, pero también la colección histórica está un poco desordenada, pero también tenemos la ventaja de que tenemos toda la colección escaneada de consulta pública en acceso abierto en el repositorio de la Universidad Nacional desde 1919 hasta 2025, en las dos etapas. Y eso nos ha llevado también a volvernos justamente a repensar y a trabajar sobre la fuente directa y este espacio de conservación, que es muy importante. Tenemos una infraestructura, me refiero, digamos, como a estanterías, cuando hablo de infraestructura adecuada, pero justamente en tantos movimientos no ha sido el foco, pero queremos volvernos un poco hacia eso, ¿verdad? Porque como objeto cultural y soporte de las ideas, es un material importantísimo de resguardar, de mantener y sobre todo brindarle las condiciones adecuadas. Justamente para las personas que investigamos sobre la revista, para las personas que quieren hacer investigación a futuro, pero también como la parte de documento histórico y memoria, no solamente de su editor, sino de todos los intelectuales y todos los artistas también que publicaron sus dibujos, sus grabados allí, ¿verdad? Como poder conservar esto. Y justamente, bueno, hay muchos obstáculos para resolver esto, pero también tenemos algunas tensiones entre la conservación, pero por otro lado tenemos el acceso abierto y también tenemos algunos aspectos de la difusión. Viendo estas 7 mudanzas, don Julián, ¿qué consideraría usted que es como de los retos para conservar el soporte de este material? Sí, es algo importante, necesario, obligatorio, porque la universidad se comprometió a hacerlo. Lo ha cumplido a medias, ¿verdad? Y la responsabilidad le ha caído a la lidera, que es la instancia de la universidad a la cual se le adjudicó esa colección. Es primordial darle lugares a esa colección, a lo que nosotros llamamos al impreso, ¿verdad? Al impreso de la revista, de 1919 a 1958, para que se mantenga. Ahí hay revistas que tienen más de 100 años, ¿verdad? Es necesario adecuar su conservación siempre en las instalaciones del IDEL, en el espacio
con el que cuenta el IDELA para ello, pero en las condiciones técnicamente mejores para la preservación de un impreso de esa categoría, ¿verdad? El guardarlo adecuadamente, clasificarlo como se debe para que sea accesible, ¿verdad? Incluso podría pensarse en descartar números que ya no sirven del todo, que están sumamente dañados, y cuidar mucho la colección original que está empastada y que fue donada al IDELA por el Banco Central de Costa Rica, por la biblioteca del Banco Central de Costa Rica, hace más de 20 años. Esta colección, por cierto, vino a sustituir la original que tiene el IDELA, que fue la que se recibió de la familia García Monge, pero que estaba muy dañada por el uso que se le daba, ¿verdad? Era una obra de consulta, no había tantos lugares donde consultar repertorio americano, ¿verdad? El repertorio americano lo tenía, creo que, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca de la Asamblea Legislativa, la Biblioteca del Banco Central, la Biblioteca de la Universidad Nacional no, curiosamente, o tenían números así sueltos, y el IDELA sí tenía la colección, por eso nosotros nos convertimos en un punto de atracción para toda la gente que investigaba en la revista, tanto de aquí como del exterior. Del exterior era muy común que nos pidieran algún dato, alguna información, que nosotros se las facilitábamos por medio de fotocopias, y en algunas ocasiones también mandamos números al exterior, sobre todo a Estados Unidos, de donde nos solicitaban para completar sus colecciones o para tenerlos para consulta. Fue gracias, se me olvidó mencionar también que la Biblioteca Nacional microfilmó la revista. Y esa fue una posibilidad de que la gente la consultara de una manera distinta, ¿verdad? Ya no en el papel, y eso facilitó en aquellos tiempos, pues, la consulta directa, aunque la consulta en microfilme no es como la más cómoda, ¿verdad? Pero bueno, la Biblioteca Nacional hizo el esfuerzo y lo logró. También surgió en 1981, es bueno mencionarlo, el índice del repertorio americano. El de la UNED, el que se publicado por la UNED, elaborado por un profesor de una universidad norteamericana, pero de origen chileno, don Evelio Echevarría. Esa colección, ese índice es onomástico, es decir, solo contiene nombres de autores, solo se puede buscar por autores de textos. Entonces tiene una utilidad discutible, ¿verdad? Pero por lo menos es un índice. Yo lo he utilizado mucho y me ha servido. Tiene un problema, y es que es un índice en 10 tomos y la UNED solo publicó 5. Los otros, los inéditos, están aquí en el IDELA. La UNED nos los facilitó, pero ellos no lograron publicarlos. No tenía mucho sentido también, creo yo, publicar un índice en tomos en forma diferida. Se publicaba la colección completa, es que era como un diccionario, ¿verdad? Sí. Pero esas son, digamos, han sido las fuentes que han ayudado a acercarse a la colección, ¿verdad? Y a la consulta de la gente que investiga. Hay dos aspectos importantes que me parece importante retomar de lo que nos comparte, justamente, que es la conservación de la fuente directa, sí, pero también el descarte, ¿verdad? Creo que sí hay que generar una valoración adecuada y una valoración técnica para poder, y es que no es descartar por descartar, sino justamente el aspecto de conocer las condiciones medioambientales que tiene la colección. Sí. Para poder hay números que se deshacen en la mano. Ajá, para poder tener como en buena salud, por indicarlo en un término popular, los demás ejemplares. Y eso es importante también porque justamente es uno de los retos cuando se maneja una colección tan grande, y son 1185 tomos, ejemplares. Multiplicado por porque están repetidos. Sí, muy repetidos. Hay algunos en los que conservamos 20 ejemplares. Pero de otros, de otros 100. Conservamos solamente uno. Entonces hacer esa valoración, pero también es muy importante porque
el descarte de un tomo que esté dañado o de un ejemplar que esté dañado o que tenga algún hongo o algo así, nos ayuda a preservar todo, ¿verdad? Pero eso es una gran tarea que creo que, bueno, no es el espacio como para conversarlo, porque ya indica otros factores climáticos, otros aspectos de microorganismos o biológicos que están en la sala, pero creo que también es importante atenderlos para velar por esa conservación y justamente para que este documento histórico y este objeto cultural pueda ser consultado, ¿verdad? A futuro, por dicha, tenemos la ventaja de tenerlo en acceso abierto, escaneado desde el ejemplar 1 hasta el póstumo, y también se trabajó en la parte de la colección que ha sido editada de la universidad, y por dicha también en 2009 que se abre el repositorio de revistas institucionales de la Universidad Nacional, ya empieza también a circular bajo la modalidad de formato electrónico, ¿verdad? Sí, en este momento el IDELA cuenta, yo diría, con 4 colecciones, 4 fuentes. El original que falsitó la familia, los herederos de don Joaquín García Monge, que es la que está muy dañada, pero ahí está. La colección completa y en buen estado que nos donó el Banco Central. Y las 2 copias que se sacaron de esa colección, una que se mantiene empastada y otra en hoja suelta para transcribir, copiar, fotocopiar, fotografiar, ¿verdad? Sí, exacto. Escanear incluso. Sí, para personas investigadoras que quieran conocerla. Sí, pues se sacan nada más las hojas y no hay que estar abriendo el tomo y maltratándolo. Y dado caso que alguna persona necesite específicamente consultar la fuente, pues sí se presenta, ¿verdad? O se facilita con todas las medidas de conservación para que se consulte directamente. Y también hay un aspecto interesante, porque hemos estado hablando del repertorio en su primera etapa, Joaquín García, en una primera etapa que yo atrevo a decir que es como de 1974 como al 96, si no me equivoco, porque en la colección creo que hay un bache como de 2 años o 3 años, que como entre el 96 y 2000, por allí creo que es, y vuelve a surgir y después vuelve a salir en la virtualidad. Pero también estamos hablando de estas dinámicas de la nueva época, pero también dentro de esto, y al estar adscrita al instituto, repertorio no solamente para la universidad, sino para el instituto, y más allá de la universidad, ¿verdad? Ha funcionado como un referente y también como un espacio para motivar otras iniciativas editoriales. Tal es el caso también, ahora conversábamos de que el Instituto de Estudios Latinoamericanos es una de las unidades académicas con más revistas, ¿verdad? Tiene 4 revistas y que justamente una de estas revistas surge paralelo, unos años posteriores a que lo coge, pero surge paralelo al repertorio, que es Temas de Nuestra América. Pero Temas de Nuestra América surgen en el 84. ¿Por ahí sí? Sí, de hecho es muy interesante porque también en uno de los primeros ejemplares, creo que es el segundo o el tercero del boletín, usted hace los editoriales también, ¿verdad? Entonces no sé si también nos puede compartir, don Julián. Esto se volvió como una entrevista y no estaba planeado una entrevista, pero es lo bonito, digamos, de un formato así como tan abierto, de cómo en ese momento, si recuerda, cómo surgió Temas, ¿verdad? También con repertorio, digamos, como una hermana mayor. Sí, bueno, Temas de Nuestra América surgió, creo que en la gestión de Quince Duncan como director del IDELA. Exacto. Como un boletín, así se le llamó, un boletín de estudios latinoamericanos, ¿verdad? Donde se publicaban trabajos de menos, digamos, potencia, por decirlo así, que los artículos más fuertes y más pesados que publicaba el repertorio americano, y también sobre temas más coyunturales, ¿verdad? Porque la revista tenía la particularidad de que la salida siempre era un poco lenta, entonces algunos temas de coyuntura se perdían en ese lapso. Entonces se empezó a publicar una revista, un boletín
con información así, más actualizada, más coyuntural, pero con un consejo editorial, por cierto, y con una persona que coordinaba la publicación en un formato muy pequeño, como de media página. Sí, sí, sí. Entonces, luego, pues, fue creciendo y creciendo hasta convertirse en revista. Entonces, en una segunda revista, con una gran diferencia con Repertorio Americano, que es una revista exclusivamente sobre temas latinoamericanos. No miscelánea, como, no miscelánea como repertorio. Sí, sí. Y con números también monotemáticos, a veces, números especiales dedicados a un solo tema, que en repertorio eso no se hace. Entonces, sí, así fue creciendo la revista, ¿verdad? Fue agarrando fuerza y se convirtió en otra de las revistas del IDELA que ha publicado más de 60 números, ¿verdad? Sí, vamos por el 67 volúmenes, sí, aproximadamente, sí. Uh-huh. Y también, bueno, ya hacia el 2000, creo, 2005, si no recuerdo mal, empiezan también las publicaciones de UIDELA, de Derechos Humanos, sí, pero del IDELA. De acuerdo, ya voy a referirme a ello, pero también debo señalar que junto con Temas de Nuestra América hay otra publicación más esporádica que se llama Cuadernos de Aportes Teóricos de Temas de Nuestra América, que era para publicar las investigaciones que se realizaban en el IDELA mientras se publicaban de otra manera, como libros o en otras fuentes u otras modalidades, ¿verdad? También surgió también, cuando ya el IDELA comenzó a meterse con temas de derechos humanos, una publicación sobre derechos humanos, se llamaba así, de UIDELA, ¿verdad? Derechos Humanos del IDELA, que era una especie de compilación de artículos y otros textos, todos relacionados con derechos humanos, que se tomaban de diferentes fuentes de manera virtual, ¿verdad? Y se publicaban en unos cuadernos muy sencillos y se distribuían. Algo similar al fenómeno de Temas de Nuestra América. Luego esto se fue creciendo y se convirtió en una revista ya consolidada, que se llama Revista de Derechos Humanos. Revista Latinoamericana de Derechos Humanos. Sí. Que sí. Aportes de Nuestra América, cuadernos de aportes de Nuestra América era interesante porque eran los artículos que eran muy extensos para hacer artículos, sí, pero que no tenían la extensión justamente para entrar como dentro de un programa editorial. Ajá. ¿Verdad? Que también eso es un asunto interesante que yo creo que desde el programa... Y eran investigaciones. Sí, que eran investigaciones, pero que justamente desde el programa Repertorio Americano, y tal vez no sé si en algún momento desde la cátedra fue así, pero que también se apuntó desde el instituto a tener un programa de pequeño de publicaciones, no referirse como una editorial como tal, pero sí pequeño, en el cual abordara los temas de importancia y de actualidad latinoamericana, y siempre desde una perspectiva de García Monge, ¿verdad? Como con ese espíritu de divulgación y de difusión. Y yo creo que justamente ese ha sido uno de dentro de todas sus investigaciones y todas las personas académicas que han formado parte del instituto a lo largo de 50 años, una de las contribuciones también del IDELA, ¿verdad? Justamente para comprender y para situar a América Latina desde los aconteceres y también a la difusión de todo el conocimiento, ¿verdad? Y todas las redes. Yo creo que quizás como para ir cerrando ya y para ir trabajando, me gustaría que compartiéramos un poco cómo vemos o cómo proyectamos hacia el futuro. Bueno, un poco Repertorio Americano y también la cátedra, el programa integrado de Repertorio Americano también, ¿verdad? A la luz de lo que nos ha generado estas dos o tres experiencias, ¿verdad? De Repertorio Americano en sus diferentes épocas, y también a lo que estamos viendo de lo que es el sistema de publicaciones periódicas académicas en el siglo XXI, ¿verdad? Sí, yo creo que en el caso particular del Repertorio Americano, que es la revista con la cual me mantengo vinculado, necesita, y lo hemos estado haciendo, ¿verdad?
incorporarse a más repositorios y directorios y catálogos internacionales de los que ya tiene. No es tan sencillo porque es una revista miscelánea. Sería más sencillo si la revista fuera de un área muy específica, ¿verdad? Pero se puede hacer y lo hemos estado haciendo. Y también hemos, para estar a tono con la actualidad, hemos optado por lo que se llama publicación adelantada o publicación continua, ¿verdad? Eso nos permite que los materiales de la revista, sobre todo los artículos científicos, puedan aparecer en línea antes de que aparezca el número final, también en línea, y el impreso. El impreso, que siempre tarda mucho por asuntos ya propiamente de la administración de la universidad, ¿verdad? Sí. Porque siempre se entrega a tiempo, pero tarda mucho en salir. Pero preocupa menos porque ya están, ¿verdad? Ya están en línea y ya las personas autoras los tienen, se dan por satisfechas, ¿verdad? Y vamos a seguir siempre en esa línea, ¿verdad? La revista sigue recibiendo mucha colaboración, ¿verdad? En ese momento ya el número de este año, por ejemplo, ya está cerrado, ya está por salir los últimos textos para colocarse en el portal de revistas de la U, y ya yo estoy trabajando en el número del año entrante, ¿verdad? Sí, que es justamente, digamos, la importancia, bueno, la lectura ha cambiado, y justamente también la lectura sobre investigaciones y la lectura académica, justamente por la inmediatez de la circulación del contenido. Sin embargo, el objeto impreso como objeto cultural y también como objeto conservador o que conserva o que sostiene las ideas, ¿verdad? Y el pensamiento siempre es importante. Una de las cosas importantes también es, o de indicar también, es que la impresión se redujo significativamente justamente por la disminución de canjes y de envíos. Unos 2 o 3 lugares que todavía se les envía el canje porque siguen solicitando el envío de la revista para que tengan su colección completa. Pero sí es importante ver justamente la inmediatez de la información. Sí. Esto de la publicación continua, como lo indica, es muy importante. Y bueno, un poco mirada interna y externa de mi parte, con repertorio a futuro. Yo creo que siendo una revista de tantos años, de tanta herencia cultural, y también que ha atravesado tantos contextos, debe de volver justamente a este pensamiento, a este enfoque de García Monge, pero volverse más como una plataforma de difusión también, ¿verdad? Y adaptar también, si Joaquín García publicaba y circulaba cada 12 días, también ver cómo podemos volcarnos a través de la tecnología, a través de las diferentes formas de lectura, a que esto circule más ágilmente. Y no me refiero solamente a textos como tal, sino ver, digamos, como plataformas, ¿verdad? Abarcando, digamos, otros tipos de lectores, que a mí me parece muy importante y un gran reto. Y también yo creo que aquí, como metiendo un tema que es muy importante y que está muy en la actualidad de la difusión académica y todo, es que también debería de funcionar la revista o el programa Repertorio Americano también como un espacio de ciencia abierta para poder aportar a diferentes consultas, a diferentes espacios de difusión, y también a la consulta de bases de datos y demás, ¿verdad? Siempre desde esta perspectiva, sí, ¿verdad? De un bien común o un hacer desinteresadamente, como lo hizo Joaquín García Monge en su momento, y mantener ese espíritu vivo, mantener a las personas enteradas de qué es lo que está haciendo Repertorio Americano, y que también pueden consultar la fuente, porque son documentos que verdaderamente tienen muchísimas perspectivas, muchísimas aristas para poder realizar investigaciones, no solamente desde el contenido, puede ser hasta desde el formato, que ha sufrido, y lo digo sufrido en buenos términos, ¿verdad? Bastantes cambios, de pasar de un periódico, un formato periódico hace 100 años, a pasar ahora a formatos, bueno, en papel, más tipo libro de lomo encolado, o PDFs, HTML, CPUBs,
¿verdad? Más que ingresan dentro de la dinámica de la información y de la recuperabilidad, y justamente es apuntar hacia ese espacio, ¿verdad? Ver la rapidez de la información y también como una plataforma de difusión de literatura, de actualidad, de pensamiento crítico y también de temas relevantes de debate, ¿verdad? Siempre y cuando puedan aportarnos a la generación y construcción de pensamiento. Yo creo, bueno, Julián, que que estaríamos, ¿verdad? Sí. Abarcando gran parte. Bueno, el repertorio americano es un universo con muchísimas aristas, pero sí. Y la revista, lo que llamamos la revista antigua, la colección, etcétera, es una fuente inagotable para la investigación. Todavía hay muchas cosas que investigar en esa revista. Hay muchos temas por explorar. Sí, sí, y bueno, invitamos a las personas que nos acompañaron en toda esta transmisión, todo este espacio, a acercarse a nosotros, a acercarse al instituto y que tengan entendido de que la fuente se pueden acercar, pueden consultar, podemos ver cómo apoyar desde la coordinación, desde la dirección de la revista, ¿verdad? O orientar investigaciones para que puedan acercarse a este gran universo. Bueno, muchísimas gracias, don Julián. Espero próximamente volver a conversar con usted para compartir toda esta información sobre no solamente sobre el repertorio, sino sobre el universo del impreso. Y muchísimas gracias. Ahí estaremos. Gracias.